Buenas tardes. A ver, nos quedamos en las características del contrato de construcción. En la mañana habíamos señalado que, de acuerdo a la norma, a la ley de contrataciones con el Estado, la obligación de las licencias, permisos, estaba en cabeza de la entidad. Sin embargo, las bases podían establecer algo distinto. Obviamente, eso implicaba necesariamente el presupuesto para asumir el costo de la obtención de estas licencias. Otra característica importante en el contrato de construcción o de obra bajo la ley de contrataciones con el Estado es que, si bien el staff tiene un vínculo 728, un vínculo por hora determinada, el personal que labora en el proyecto es un personal que tiene el régimen de construcción civil, que es un régimen bastante particular, porque en principio se le paga semanal a construcción civil, se le paga su jornada semanal, y tienen, por ejemplo, este beneficio unificado de la construcción, que es el famoso BUC, que es un porcentaje que se le paga por concepto de desgaste de herramientas y materiales. Tienen el derecho al BUC, que es la bonificación unificada de construcción, que se paga por el uso, por el desgaste de las herramientas y sus materiales. Esta bonificación, es un porcentaje de su jornal básico. En el caso del operario es 32% de su jornal. En el caso del oficial y el peón es del 30%. Una precisión: en el régimen de construcción civil tenemos tres modalidades de contratación, si quieren, tres tipos, ¿no? El operario, el oficial y el peón, correcto. El operario, pues, es el que maneja algún equipo de construcción, el oficial es su ayudante y el peón es la mano de obra no calificada, si quieren, ¿no? Construcción civil también tiene, por ejemplo, esta bonificación por contacto directo con el agua. Cuando el trabajador ingresa al agua, tiene un 30% de su remuneración como bonificación por trabajar en el agua. Tienen bonificación de altura y de altitud. Altura, más de 4 pisos. Si mal no recuerdo, es el 20%. Altitud, si trabaja en una obra por encima de los 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Y en general, tienen, por ejemplo, también una bonificación por contactos con aguas hervidas, por ejemplo. Este régimen de construcción civil es un régimen importante en el Perú, porque todas las obras, en general, siempre que superen las 50 UITs, son consideradas, se tienen que contratar bajo este régimen. Ojo. Me refiero, claro está, al personal ajeno al staff profesional. ¿Cuáles son las partes contratantes en este contrato? Básicamente son dos: la entidad y el privado. La entidad es el dueño del contrato, dueño de la obra, llamado también comitente, y el constructor, llamado contratista. ¿Cuál es la obligación de uno? Construir. La obligación del otro, pagar por la construcción. Recuerden que las valorizaciones son pagos a cuenta. Si bien pueden ser mensuales, las bases pueden establecer un plazo distinto. Ojo. Esto es interesante. Esto es interesante porque la forma como se va a pagar por la obra, porque en buena cuenta es así, la forma como se va a pagar por la obra va a depender de su sistema de contratación. Y los grandes sistemas de contratación para determinar la retribución son dos. Bueno, son tres si quieren, pero en realidad son dos. A ver, suma alzada, precios unitarios. Y el tercero es la mixtura de ambos. ¿Cuándo estamos frente a un supuesto de suma alzada? ¿Cuándo estamos frente a un supuesto de precios unitarios?
¿Qué me dicen? A ver. Cuando las cantidades y magnitudes son determinadas, es una alzada. Ya. Y el precio unitario es comprarlo. Lo que tú ejecutas realmente es lo que te pagan. Exactamente, ingeniera. ¿Cómo se llama? Bien. Jenny. A ver. Hemos señalado que los sistemas de contratación son dos. Suma alzada, precios unitarios, correcto. Entonces, por la suma alzada, el ejecutor de la obra ofrece un precio global, si quiere, un precio por todo, como bien dice Yura. En esa medida, es necesario para el adecuado funcionamiento de este sistema que obviamente se sepa cuánto cuesta la obra. Es por eso que la norma te dice, ok, si tú vas a ofertar a suma alzada, tienes que tener certeza de cuánto vale la obra. ¿Me siguen o no? Porque es la única forma que tengo yo como entidad de garantizar de que tú realmente vas a cumplir la obra, vas a ejecutarla. ¿Por qué creen que el tope máximo es hasta un 90% del precio y hasta uno de 110? Porque se entiende que de ahí para abajo ya esa pérdida. Y no importa a la entidad, o no debe importarle dar la buena pro. Lo importante debe ser que se ejecute el proyecto. Porque finalmente es lo que importa, ¿o no? Recuerden que estas obras tienen como finalidad satisfacer un interés público. Hablamos de hospitales, de carreteras, de colegios. Entonces, la norma te dice, ok, tú quieres ofertar, o tu entidad vas a establecer como sistema de contratación la suma alzada y un precio global, ok, hazlo. Pero eso sí, para que no te aproveches y establezcas un precio distinto al que correspondería, yo te exijo, ojo, que establezca como suma alzada, por ejemplo, las edificaciones. Es decir, tú conozcas cuál es el precio y el contratista vaya sabiendo cuál es el precio real. Y la suma alzada tiene una particularidad, pues. ¿Cuál es la particularidad? Que si yo ejecuto de más, no me lo pagan. Si ejecuto de menos, la entidad igual me paga. Pero ¿cuál es el problema en el Perú? Que muchas entidades o muchos funcionarios, por un tema de gestión, porque piensan que gestionar es así, te dicen lo siguiente: si tú ejecutas de más, no te pago. Pero si ejecutas de menos, te descuento. Y en realidad eso no solo es trastocar el concepto de suma alzada, sino que finalmente terminas perjudicando al contratista. ¿Por qué? Porque en ese cálculo de más, dicen, en ese cálculo de menos, está usualmente su utilidad. Tú conoces tus metrados y sabes que, no sé, pues, el vaciado de concreto no te genera mucho margen. Tu margen está en el equipamiento, se me ocurre, no sé, por dar alguna, o en velocidad, en un hospital. Pero si te van a descontar y te van a obligar además a ejecutar de más, tu utilidad se va perjudicando. Muchas veces el funcionario dice, no, es un tema de gestión. Yo estoy ganando dinero a la entidad. Hago que se ahorre plata. Lo que no sabe es que finalmente vas a terminar ahorcando a tu contratista y vas a terminar resolviéndole el contrato. Y la finalidad que debía cumplirse no se termina cumpliendo. Habiendo mencionado esto, yo les pregunto, la suma alzada, donde te pagan de más, perdón, donde te pagan por lo... Si encuentras de más, no te pagan, y si encuentras de menos, igual te pagan, ¿procede o no procede la aprobación de adicionales y deductivos? Procedería por obras complementarias. ¿Qué me dicen? Porque esa es una gran pregunta, ¿no?
como que la figura cierra la posibilidad, o cerraría en condicional, la posibilidad de que te reconozcan algún adicional. Finalmente, si encuentras de más, no te van a pagar. Y si encuentras de menos, igual te van a pagar. ¿Qué me dices? Bueno, un adicional se da siempre y cuando es indispensable y necesario. Ya. En la suma alzada, supongamos que el expediente técnico se necesita hacer algo, pero no está considerado en los planos, ¿no? Luego no está considerado en los metrados, posiblemente podría verse un adicional, si es que no está considerado dentro del expediente técnico y de los planos. Ya, interesante. Entonces sí se permiten los adicionales. En principio tengamos en cuenta algo, ¿ya? Que, por ejemplo, ¿no? Este tema de metrados finalmente termina afectando también el plazo muchas veces. Y pensemos en este ejemplo, ¿ya? Yo tengo una actividad, no sé, pues si me ocurre, movimiento de tierra, que iba a demorar 10 días, iba a sacar 1000 cubos. ¿Estamos o no? Cuando llego, me doy cuenta que no son los 1000 cubos, sino son 1500 cubos. Y ya no me demoro 10 días, sino 15 días. Yo puedo decirle a la entidad, está bien, no me pagues por los 500 cubos que he sacado de más, pero como esto me impacta en el precio, estos mayores metrados me impactan en el precio, dame más plazo. ¿Qué me dice? ¿Es posible eso o no? ¿Sí me entendieron o no? Repito el ejemplo. ¿Repito el ejemplo? Yo tengo que caminar para no dormirme yo y no dormirnos a ustedes tampoco. Repito el ejemplo, a ver. Suma alzada. Mi expediente técnico dice 1000 metros, 1000 cubos de movimiento de tierra, ¿estamos? En 10 días. Es lo que te vas a demorar. Pero cuando ingreso a obra, ingreso al terreno, me doy cuenta que no son 1000 cubos o 1000 metros cúbicos, sino son 1500 metros cúbicos. Y por lo tanto, no me voy a demorar los 10 días, sino 15 días. Yo puedo pedirle a la entidad que me dé una... No está bien, que no me pague, pero sí que me reconozca el plazo, es decir, esos 5 días. ¿Qué me dicen? De hecho que bajo la escena de que si aumentas el alcance, después sí va a afectar tu supercrítica y por ende. Pero en este caso hay una modificación de alcance. Claro, porque si uno, bajo el ejemplo que tú mencionas, si me has adjudicado 50, por ejemplo, 50 cubos, y encuentro 100, eso es modificación de alcance, de metros. ¿Ustedes creen que es modificación de alcance? Que me dicen sí o no, ingeniera. José, ¿qué opinas? ¿Cómo te llamas? Lorena, ¿qué opinas, Lorena? Arquitecta. Ah, perdón, arquitecto. Lorena, dime. Se modificaría en cuanto al presupuesto, cuanto a los metrados. Por eso les digo, o sea, ya, como es suma alzada, le digo a la entidad que no me paga, pero sí quiero que esos metrados me generen más plazo. ¿Es posible o no? ¿Cómo te llamas? Giancarlo, perdón, Giancarlo. Giancarlo me dice que sí. Yo daré la contra, yo creo que no. ¿Por qué? Porque si esa suma alzada, por ejemplo, 100 metros cúbicos y dice que solamente puedo ser más o menos, o sea, yo ya estoy contratando incluso con plazo fijo. Si yo ejecuto 105 metros o 150 más, yo ya estoy contratado para ello. O sea, yo soy de suma alzada, ejecute más, me va a llevar más tiempo, o ejecute menos, me va a llevar menos tiempo. Pero ya sé a lo que te estoy metiendo. No sé si me interesante. Yura. Bueno, creo que en mi caso yo también tendría un tema que ver el de por qué se está solicitando en este caso lo que son adicional o ampliación de plazo, ¿no? Dado que... No es, ojo, no es un adicional, ¿eh? Disculpa, es una ampliación de plazo, tal vez por mayores metrados, ¿no? Ya. Por mayores metrados. Claro, yo entiendo que la suma alzada no me los van a pagar, ¿no? Pero sin embargo, si esto no es atribuible a mí, ¿no? Porque es algo que encontré dentro del proceso, yo pienso que sí se podría pedir una ampliación de plazo, porque también lo estipula el artículo, acá que está leyendo el artículo 114
causales para presión de plaza. Ya. Interesante. ¿Alguien que piense distinto? Habría que evaluar también si se aplican mayores metrados en suma alzada. Exacto, también. Muy buena respuesta. En realidad, ya, el concepto de mayores metrados se aplica a precios unitarios, no a suma alzada. Porque en suma alzada es referencial. Por lo tanto, estos mayores metrados encontrados tienen que ser asumidos íntegramente por mí. Claro, pero nos estamos refiriendo ahorita al tema del plazo. No, es que justamente por eso. Adicionalmente a eso, ojo, adicionalmente a eso, recuerden que yo oferto y yo me vinculo a la entidad con un contrato, con un presupuesto y un cronograma. Es mi responsabilidad. Y si es mi responsabilidad, no procede la ampliación de plazo. Vamos. No puedo alegar que ese mayor metrado es culpa de la entidad. Si se le pone la figura de vicio oculto. Lo que pasa es que acá viene un tema bien particular. Miren, y antes de entrar a vicio oculto, que me parece interesante tu pregunta. En el caso de suma alzada, ¿ya? El tema del cambio de alcance, que es la condición necesaria para aprobar adicionales, o no, en todo caso modificación de alcance, tanto para aprobar adicionales o deductivos, no pasa por encontrar mayor o menor metrado de una partida. Ojo, el cambio de alcance pasa más por un tema de partidas nuevas o retirar partidas del alcance contractual. Ese es un cambio de alcance. Porque encontrar mayores o menores metrados es parte del riesgo contractual, si se dan cuenta, ¿o no? Si yo voy a encontrar más metrados o menor metrado, es parte de mi alcance contractual, es parte de mi riesgo al momento de firmar el contrato. Exactamente. Cuando hablamos de cambio de alcance en suma alzada, o en precios unitarios también, básicamente es partidas nuevas. De hecho, la norma en la actualidad, ¿qué te dice? Ya diferencia la norma y te dice, una cosa es un mayor metrado y otra cosa es un adicional. Y el mayor metrado incluso tiene un procedimiento distinto, porque requiere la aprobación por escrito de la supervisión, como condición para su ejecución y su pago. Nada más. Porque se entiende que los precios ya están establecidos, que la partida ya existe en tu presupuesto. En cambio, cuando estamos frente a un adicional, lo que te dice es, anota en el cuaderno de obra la necesidad. Y tienes 15 días para presentar el expediente técnico. Y como si fuera poco, la entidad debe aprobártelo con una resolución administrativa. Porque además Contraloría ha dicho en N pronunciamientos que no existen los adicionales por regularización. Dicho de otra manera, si tienes la necesidad de un adicional, tienes que parar la obra hasta que te aprueben el adicional. Si no te aprueban el adicional todavía, el problema está en que tú lo ejecutas y la entidad emite la resolución con fecha posterior, es muy posible que ese adicional no te lo paguen. Esa es la verdad. Es un riesgo muy grande en la actualidad ejecutar adicionales sin aprobación correspondiente. Imagínense. ¿Estamos acá o no? Entonces, ya no existen los adicionales por regularización. Bueno, no existen, ¿no? Ya lo estableció la Contraloría. Y la norma actual incluso te dice, ¿no? Como es una partida nueva, tienes que pactar el precio. Ojo, pactar el precio, los famosos actas de pactación de precios. ¿Quién la pacta? El residente. Y eso es muy particular, ¿no? Porque usualmente quien firma este tipo de contratos, perdón, de documentos,
es el representante legal de la empresa. Pasa exactamente lo mismo con la ampliación de plazo, por ejemplo. Lo que te dice la norma es que la ampliación de plazo se solicita, se cuantifica por el contratista. Entiéndase igual representante legal del contratista. Si quieren los documentos contractuales, los visa, el cronograma, el impactado y toda la documentación necesaria, la visa el residente. Pero quien debe firmar la solicitud es el representante legal. Pasa lo mismo con la entrega de terreno, por ejemplo. Cuando hay entrega de terreno, quien debe recibir el terreno no es el residente, es el representante legal del contratista, salvo que el residente tenga facultades para ello. Pero en principio es el representante legal. ¿Pero qué solemos hacer en la práctica? Va el residente o el futuro residente. Pero en este caso puntual, la ley sí te dice, se pactan los precios el residente y el supervisor. Vamos a buscar la norma, ¿les parece? Miren, ¿no? Versículo 205.5. Infine. El acuerdo de precios se realiza entre el residente y el supervisor o inspector, el cual es remitido a la entidad para su aprobación como parte del presupuesto de la prestación adicional de obra. Entonces, ahí tenemos pues la diferencia entre un mayor metrado y un adicional. Siempre estamos frente a partidas nuevas. Un cambio de alcance, una modificación de alcance implica eso, partidas nuevas. En cuanto a la consulta de Giancarlo, ¿cierto? Vicios ocultos. Tenemos que tener en cuenta algo. Que un vicio oculto es eso. Es un vicio no ostensible por los sentidos. Es aquel defecto que no se puede advertir al momento de la ejecución. Si yo hice un mal cálculo del metrado, si yo asumí el riesgo, no puedo argumentar después que es un vicio oculto. Pues. ¿Me siguen o no? Y por lo tanto, eso no me puede generar un beneficio posterior. Entonces tenemos dos sistemas de contratación y el tercero, el mixto, suma alzada, precios unitarios. La diferencia entre uno y otro es que en el precios unitarios tú no tienes certeza de cuánto te va a costar la obra. Como bien decía Jenny, te pagan, Jenny, ¿verdad? Te pagan por lo realmente ejecutado, por el precio establecido en el expediente técnico de tu presupuesto de lo realmente ejecutado. En cambio, en la suma alzada te pagan por el globo, ¿no? Tú estableces un precio por toda la obra. Ahora conversemos sobre dos conceptos muy importantes. Validez del contrato y eficacia del contrato. Miren, la validez y la eficacia son conceptos distintos, pero son importantes tenerlos claros porque la patología o la consecuencia negativa, si quieren, de una u otra figura, es la nulidad o la resolución. Yo ahora les explico cómo. Miren, cuando hablamos de validez, señalamos lo siguiente. Señalamos que un contrato es válido cuando cumple todos los requisitos exigidos por la ley. Miren, ¿no? Un contrato es válido cuando cumple con todos los requisitos establecidos en la ley. Y
¿Y cuáles son esos requisitos exigidos por la ley? En el caso de obra tenemos dos artículos para el tema de validez. El artículo 139 y el artículo 175. ¿Por qué? Porque según la ley, esos documentos son necesarios ¿para qué? Son necesarios para la firma del contrato. Ojo, son necesarios para la firma del contrato. ¿Y cuáles son? Las garantías, que para la firma del contrato, ¿qué garantía debes presentar? La firma cumplimiento, correcto. O la póliza de caución que garantice el adecuado cumplimiento del contrato. El contrato de consorcio, en caso te hayas consorciado. La norma de contrataciones te dice que para que este contrato de consorcio tenga validez, ¿qué se necesita? Firma legalizada ante notario. Y acá viene una particularidad, y es que la directiva de OCE sobre el contrato de consorcio, ¿qué te dice? Te dice que no está permitido subcontratar a los consorciados. Ojo, está prohibido hacerlo. O incluso está prohibido subcontratar a un consorcio que esté conformado por una de las consorciadas. Es expreso o expresa esta directiva. Y de acuerdo al concepto de subcontratación que hemos visto temprano, cuando es obra y servicio, ¿se acuerdan o no? ¿Qué es lo que se suele hacer? Para conservar el IGB, por ejemplo, se celebran contratos con los consorciados, pero de servicios, para trasladarle el IGB y el IGB no se quede en el consorcio, para tener liquidez, tener crédito fiscal. O sea, los contratos sí, pero no como subcontrato, sino para que preste un servicio. Y así juego con el IGB. Si no hago eso, ¿cuál es la consecuencia? Que el consorcio se quede con el IGB. Y yo, obviamente, esa plata que se pierde. Plata que se pierde porque se termina la obra, se liquida el consorcio y el IGB desaparece. En cambio, si traslado, por ejemplo, si la obra vale 10 y contrato 5, no sé, pues 5 por infraestructura a un consorciado y 5 al otro, cuando ellos contraten, que son empresas que tienen permanencia en el tiempo, van a poder utilizar el IGB y van a poder utilizar su crédito fiscal. Es un tema interesante, la verdad, pero puedes contratarlos de esa manera, para utilizar el tema tributario. Bueno, después tenemos el CCI, documentos que acrediten las facultades para perfeccionar el contrato, que son los poderes, y los documentos que acrediten el requisito de calificación referidos a la capacidad técnica. Esos son como que los requisitos generales, ojo, para la firma del contrato. Pero en el caso de obra, además, te pide lo siguiente: presentar la constancia y capacidad de libre contratación, entregar el programa de ejecución de obra, el CPM, entregar el calendario de adquisición de materiales, entregar el calendario de utilización de equipos en caso la obra lo requiera, entregar el análisis de costos unitarios y el desagregado, dependiendo si es suma alzada o es unitarios. La suma de estos requisitos son necesarios ¿para qué? Para la firma del contrato. Por lo tanto, pensemos que este es el contrato, este cuadrado, y esos requisitos son necesarios para la firma. Si hay algún problema o un vicio en uno de estos elementos, la consecuencia será la nulidad. Claro, algunos son más propensos que otros para causar la nulidad. Por ejemplo, en este caso no hay mayor problema, salvo que presente documentos, una capacidad de contratación falsa o inexacta.
pero como este es de obligación del contratista, en general no hay mayor problema, pero acá sí, pues. Garantías falsas, la experiencia profesional. Este es un tema importante. O se ha establecido en reiterados pronunciamientos. ¿Qué pasa? Que si somos, o sea, Giancarlo y Yura se consorcian, pero Yura consigue al residente y el residente presenta documentos falsos y lo someten a un procedimiento sancionador. Ojo, tengan en cuenta que la consecuencia es la suspensión o la inhabilitación temporal de su cartón. La pregunta es: ¿quién responde? ¿Yura o Giancarlo? Es un consorcio, ambos son responsables ante la entidad, ante el Estado. ¿Qué me dicen? ¿Quién creen que responda? Creo que en el contrato de consorcio se establecen cláusulas de responsabilidades. Y por responsabilidad solidaria, ambas partes. Lo que pasa, a ver, en principio, tengan en cuenta algo. Lo que dice Giancarlo es cierto. Ante el cliente, es decir, ante la entidad, ambos son solidarios respecto de la ejecución de la obra. Pero créeme que si Yura presentó documentos falsos con sus profesionales y te quieren chantar parte de su responsabilidad, no vas a querer aceptarla ni a balas. No, pero a eso me refiero con que en el contrato de consorcio se establecen cláusulas de responsabilidades, tanto financieras como técnicas y administrativas. Miren, eso es cierto. Sin embargo, lo que pide OCE en su directiva de consorcios es lo siguiente. OCE te dice: si tú estableces de manera genérica las responsabilidades, ¿ya?, ambos responden por igual. La sanción le cae a los dos. En cambio, si en el contrato de consorcio se ha establecido de manera expresa y de manera, no sé, detallada si quiere, por ejemplo, Yura acreditará al residente y al de metrados, Giancarlo acreditará al electromecánico y al sanitario, y hay problemas con el residente, como la responsabilidad está delimitada con precisión, es lo que pide OCE, precisión, solo asumirá Yura. Consejo: si van a consorciarse, vean la manera de delimitar la responsabilidad. En el momento tal vez sea complicado, porque en el momento quieres correr con la búsqueda de los profesionales, pero nada impide que después de haberlos encontrado firmes un acuerdo con tu consorciado y establezcan: ok, yo asumo responsabilidad por estos profesionales y yo asumo por estos. Así te evitas tener una sanción. Supongamos de que ya, en el ejemplo que se ha puesto hace un momento, supongamos de que el residente al cual yo estoy colocando pues, en el consorcio, resulta que tiene documentación falsa. Yo no me daba el trabajo, supongamos, ¿no?, de revisar o ver si la documentación o validarla, ¿no?, validarla, como se puede decir. Y resulta que a veces en el momento de lo que es la convocatoria, el proceso de selección, a veces el comité pues no es quien tampoco valida todos los documentos, ni hace las investigaciones. Lo que pasa es que, ahí te corto con lo siguiente: el comité está prohibido de pagar la obra, perdón, el procedimiento de selección, bajo la duda de que un documento es falso, porque recuerden el principio de veracidad. De acuerdo a este principio, el comité de selección no puede parar en la contratación. Si tiene dudas, contratará y pedirá al área correspondiente que haga las averiguaciones pertinentes, pero en principio no puede parar la contratación. Continúa. Okay. Eso me queda claro. El tema, como le estaba comentando, ¿no? Supongamos, salió la Bonaprom, ¿no? Salimos ganadores, ¿no? Ya están ejecutando la obra, ¿no? Me llega un comunicado que el área, otra área de la municipalidad, ¿no?, se ha dado el trabajo de validar, ¿no?, se ha dado documentación, ¿no?, y ha identificado que
documentación falsa, Okay. ¿no? El procedimiento que sigue, que tendría que ser una comunicación. Sería una nulidad. Ahora vamos a llegar, no te preocupes. En principio sería una nulidad. Ya. ¿De contrato? Pero tiene firmante ejecutándose. Dime. ¿No lo pueden sustituir fácilmente? ¿Y cumplan con A las ver. características? A ver, tengamos en cuenta algo, ¿ya? Y esto es importante mencionar. Tanto la nulidad como la resolución de contrato no es imperativa, no es categórica. Siempre pasa por un tema de decisión de gestión. Ojo. Sino que en el Perú se ha vuelto costumbre declarar nulo todo, para evitar todas las responsabilidades. Ese es el punto. A tu consulta. Lo que corresponde es una nulidad. Sin embargo, si el funcionario público decide que la utilidad pública que se busca conseguir con la obra es más importante, puede continuar con la obra. Pero claro, deberá informar al Tribunal de Contrataciones para la sanción correspondiente. ¿Estamos? Pero eso lo vamos a hacer con mayor detalle en unos minutos. Entonces, hasta acá tenemos que el 139 y el 175 son elementos para la validez del contrato. Es decir, se deben presentar para suscribir el contrato. Y tenemos, la primera, la capacidad de contratación, ¿verdad? Que es un cartón que acredita hasta cuánto puedes contratar con el Estado. Esta es la formulita que establece la famosa directiva de OCE. La capacidad de contratación es 15 veces tu capital social más 2 veces tu suma de obras. Es por eso que cuando recién ingresas al mercado, ojo, recién ingresas al mercado, no puedes contratar obras grandes, pues. Porque si es 2 veces la sumatoria de tus obras, y tienes obras pequeñitas, va a ser muy complicado, ¿no? Tienes que consorciarte, buscar la manera de sobrevivir ahí. ¿Perdón? No, tener bastante capital. O bastante capital, ¿no? ¿Qué es finalmente lo que determina, ¿no? Por ejemplo, yo trabajé en una empresa constructora bastante grande, bastante complicada, porque se hizo famosa por Odebrecht, para variar. Y tiene de capacidad de contratación más de 1.500 millones, por ejemplo. Es un monstruo. Bueno, ya está casi quebrada, ¿no? Pero es complicado. Entonces, ¿cómo adquieres esa capacidad de contratación? O con el capital, o trabajando año tras año para conseguir aumentar tu capacidad de contratación. Tiene como finalidad, eso lo dice incluso el mismo reglamento, que se controle el avance de la obra. Permite identificar los retrasos de ejecución, programar el presupuesto. Es la secuencia lógica de actividades constructivas. Yo no voy a definir, pues, porque ustedes conocen mejor que yo este tipo de definiciones, ¿no? Igual tener la adquisición de materiales y equipos, ya está. Igual. Ya. Entonces, para hacerlo sencillo, tenemos que lo previsto en el artículo 139 y 175 del reglamento pertenece al concepto de validez. ¿Ok? Pero yo les pregunto, ¿el mismo día que firmo el contrato, ese mismo día inicio la ejecución de la obra? Obviamente no. Porque la ley te pide que cumplas otros requisitos, o perdón, que se cumplan otros requisitos para iniciar la ejecución de la obra. ¿Me siguen o no? Y ahí entramos al artículo 176, me parece, del reglamento. ¿Qué te dice el reglamento que debes tener para iniciar la ejecución de la obra? Primero, que nos comuniquen al inspector o al supervisor. ¿Sí o no? Y por ejemplo, esta es una novedad de la nueva ley.
¿Cuál es la novedad? La siguiente. Se ha establecido, de acuerdo a la ley de presupuesto, que en principio o es inspector o es supervisor. Nunca pueden coincidir ambos, está prohibido. Pero además, la norma anterior te decía, ¿no?, que es uno u otro, y si de acuerdo a la suma del contrato, al monto contractual, que a la fecha es 4.300.000, si mal no recuerdo, cuando tu obra supera los 4.300.000, estás obligado a contratar un supervisor, no un inspector. Entonces, si tu obra debe tener un supervisor, tú como funcionario no puedes poner un inspector. Eso te decía la ley anterior. Sin embargo, la modificación actual te dice que puedes poner un inspector de manera temporal. Ahora te dice, no, puedes poner un inspector de manera temporal, pero hay dos condiciones. La primera condición es que ya se haya lanzado la convocatoria para la supervisión, que ya esté en trámite. Y la segunda condición es que no puede valorizar más de 4.300.000, que es el tope. O sea, la norma actual te permite jugar con inspector y supervisor. La condición es que ya hayas lanzado el procedimiento de selección y que la valorización, ojo, efectuada, no supere el tope máximo exigido. Esa es la condición. Y la pregunta es, si no hay supervisor, ¿qué hago como ejecutor? ¿Qué me dirían ustedes? Claro. Pero pensemos en un escenario distinto. Yo ya estoy ejecutando y ya se superó el monto máximo y ya no puede haber un inspector. No, que no puede ser el inspector, tengo que cambiar, tiene que ser un supervisor. Y el supervisor no llega todavía. Bueno, te lo hago como comentario. En Claro. empresas privadas existe la forma de contratar, que en este caso el contratista contrate un supervisor privado. O sea, que haga las veces. Esto de repente aplicaría en el público. Acá es más complicado que eso pase, porque los fondos son públicos. O sea, porque en el caso de los privados, el cliente, el dueño de la obra, contrata un supervisor privado. En el caso de las obras públicas, probablemente el contratista, por la necesidad, Claro. como un supervisor privado. Lo que correspondería es pagar la obra. Pasa lo mismo, por ejemplo, cuando falta el ingeniero de seguridad. Prevencionista. ¿Ah? El prevencionista. Sí. Claro. ¿Por qué? Porque obviamente se está afectando la seguridad de los trabajadores de la obra. Pero ya no pararías por la ley de contrataciones, sino pararías por la ley de seguridad y salud del trabajo. Si se dan cuenta, hay una diversidad de normas que se cruzan, ¿no?, dentro del texto de esta ley de contrataciones. El otro requisito es que se haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según corresponda. En este caso, es importante mencionar lo siguiente. Ya lo mencioné al inicio. Quien debe recibir el terreno es el propietario, no el residente, salvo tenga facultades para ello. Porque la norma dice, ejecuta la cuenta. En algún lugar señala el contratista. Primero. Segundo, se debe validar, ojo, que el terreno esté libre de interferencias.
libre de interferencias para poder iniciar adecuadamente el trabajo. Y yo les pregunto, porque se firma un acta, ¿cierto? En el acta de entrega del terreno. ¿Qué pasa si es que mi representante va, firma el acta de recepción y no deja constancia de que por la mitad del terreno, no sé, pues, hay un parque para niños? No deja constancia. Entre el terreno la firma. Incluso es un acto así que a veces ni siquiera vas al terreno, lo firmas en la oficina. ¿Mm? La pregunta es, ¿ya no puede reclamar después cuando va al terreno y encuentra a los chukis jugando? ¿Me siguen o no? O sea, yo recibo el terreno y no dejé constancia que había un parque para niños a la mitad. Y después cuando voy a programar mi obra, obviamente, como el parque está a la mitad, afecta de todas maneras mi programación. Y yo digo, ampliación de plazo. Y la entidad me dice, no. Tú has recibido el terreno y en ningún lugar has dicho que hay un parque a la mitad. Por lo tanto, es tu responsabilidad. ¿Qué me dice? Jenny me dice, es responsabilidad del contratista. ¿Quién opina distinto? A ver, desarrolla tu idea, por favor. El contratista debió ir, ¿no? De asegurarse que efectivamente no hay ninguna barrera, por así decirlo, no es el parque. Ninguna restricción, ¿no? Porque el acta de entrega es como si tú estuvieses dando el título de propiedad, estipulado al contratista. Esto es un tema importante, creo que después lo vamos a ver, pero bueno. Entonces, para Jenny, el hecho de no haber anotado en el acta implica la pérdida del derecho a reclamar posteriormente. Me parece interesante. ¿Qué opinan los demás? Giancarlo opina lo mismo. En lo particular, no coincido con las opiniones de Giancarlo y de Jenny. Claro. Siempre hay discrepancias respetuosas. Yo les doy mis razones. Cuando uno pierde el derecho para algo o hacer algo, en principio la ley te lo dice. O sea, este es un argumento más de abogados, ¿no? Pero se los comento. Cuando tú no reclamas algo en el plazo, por ejemplo, la ley debe decir expresamente que pierdes el derecho. Primer punto. Por ejemplo, si yo no reclamo en 30 días la denegatoria de ampliación de plazo, mi derecho caduca. Exactamente. La norma te dice expresamente que pierdes el derecho por el transcurso del tiempo. Nos guste o no, en ninguna parte del reglamento te dice que no haber anotado la restricción en el acta de recepción del terreno hace que pierdas el derecho a hacerlo posteriormente. ¿Ya? Primero. Por lo tanto, a mi conducta la ley no le ha establecido una sanción. Yo le estoy estableciendo porque obviamente la lógica es, uno debe ser dirigente. Si doy el terreno, tu dirigencia ¿qué demanda? Que vayas, veas y digas si hay o no hay interferencia. Yo me voy más por el tema legal en este caso. Pero una razón adicional, que el hecho de que yo no haya anotado en el acta de recepción de terreno la interferencia, no exime a la entidad de su obligación de entregarme totalmente el terreno. ¿O sí? ¿Me siguen o no? Yo no anoto en el acta de recepción de terreno. Ya me olvidé. Pero la entidad sigue obligada a entregarme el terreno para yo ejecutar la obra. El hecho de que yo no anote no quiere decir que la entidad deja de estar obligada a hacerlo. Es una obligación legal. La entidad debe garantizarme, dice la norma, la disponibilidad del terreno. Dime. Una consulta, ¿no? Claro. Si en lo que es el tema de la entrega del terreno que debe estar totalmente
figura, supongamos, ¿no?, que en el momento en el tema de carreteras, nosotros siempre el documento que se solicita es el CIRA, pues, ¿no?, cerros arqueológicos. Ahora, el CIRA es un documento que al final en sus conclusiones nos dice de que efectivamente se ha hecho el cotejo, pues, ¿no?, y que no hay restos arqueológicos, entre comillas. Exactamente. Pero la única forma de saber es interviniendo en la zona, ¿no? Pero te dice que si tú trabajando encuentras, no, tú tienes que reportarlo a ellos, ¿no? Y ya ver el tema del trabajo de cómo poder no alterar esa zona, pues no, ya claro, vas a modificarlo. Ahí también pienso que la entidad tampoco tiene cómo advertir claro, a ver, ese hecho, ¿no? Como para... En el caso del CIRA es un tema bien particular, ¿ya? En principio, y esto lo en algún lugar, yo no necesito CIRA cuando ya estoy en una zona intervenida. Me parece que es esta norma de rescate de datos arqueológicos, lo que se llama la norma. Pero en este caso, cuando es nueva. Y No, solo estaba haciendo la precisión. Ok. Entonces, si yo voy a hacer un trabajo o construir una obra en un lugar donde el terreno ya ha sido intervenido previamente, no necesito el CIRA. Sí lo necesito, en cambio, cuando estoy en una zona nueva, una zona no intervenida, una zona no tocada, si quieren, por la mano del hombre, ¿no? Estamos en... Y claro, yo encuentro restos arqueológicos ahí. Lo que corresponde en principio es parar la actividad en esa zona, porque alterarlos es un delito. Claro, y aquí viene el otro problema, pues, porque tienes que comunicar al Ministerio de Cultura, y el Ministerio de Cultura va a mandar a sus profesionales y va a determinar incluso la necesidad del rescate de esos restos arqueológicos. Y también la zona que vas a tener que... Exactamente. El proyecto puede cambiar totalmente. Y claro, eso te va a terminar impactando de todas maneras en tu ruta crítica. Y en ese caso, ¿qué debo hacer? Entonces, ojo, nos estamos tratando un poco del tema que hablábamos, un tema interesante también. En este caso, no tenemos más opción que pedir una ampliación de plazo parcial. A ver. Las ampliaciones de plazo, como mencionaba al inicio, la ley te dice, tienes que anotar por tu residente el inicio y fin, correcto. ¿Cuáles son los requisitos, Jenny? No, ya no los dijiste. Claro, anotación cuaderno, anotación inicio y fin. Un tercero. ¿De acuerdo? De ser el caso, anotar el riesgo, ojo, el riesgo, no, el riesgo no permitido, no, espérate, el riesgo, 178 me parece que es. Como que el riesgo no consignado en la matriz de riesgo. El riesgo no previsto. El riesgo no previsto, se me fue la palabra. Exactamente. El riesgo no previsto, la afectación, los efectos o la consecuencia del riesgo o de la paralización y los hitos incumplidos, correcto. Esos son los requisitos. Y de ahí tengo un plazo de 15 días para sustentar mi ampliación de plazo. Pero los 15 días se cuentan ¿desde cuándo? Se cuentan desde que terminó la causal de ampliación de plazo. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, en este caso, yo no sé cuánto tiempo va a demorar el Ministerio de Cultura en sacar los restos arqueológicos. ¿O sí podré saberlo? No se sabe. Más aún en un país como el nuestro, ¿no? Donde tú haces un hueco y encuentras una calavera, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que corresponde? Pedir una ampliación de plazo parcial. La ampliación de plazo parcial procede cuando
no tenemos certeza de cuándo va a terminar o concluir el hecho generador de la ampliación de plazo. ¿Me siguen o no? Y tendré que hacer cierres fictos, pues, si quiero. Cierro mi ampliación de plazo hasta hoy, dejo constancia que es parcial y cuento mis 15 días para presentar. Y ustedes dirán, ¿pero para qué me sirve pedir ampliaciones de plazo parciales? Te sirve por el tema de la liquidez, porque vas calculando tus gastos generales. Porque como estás parada, tienes parada la obra, no recibes ni un sol. Y la única forma que vayas teniendo algún tipo de ingreso para pagarle a tu personal, para pagar a tus proveedores, es ir sacando ampliaciones de plazo parciales para poder recibir el ingreso por los gastos generales y ir pagando. Por eso que es equivocado cuando muchas veces yo escucho pues, en la televisión, en algunas conferencias, que los abogados de las entidades públicas dicen, no, al contratista se hace millonario con los gastos generales, en las paralizaciones, ¿no? Le conviene paralizar, ¿no? Porque hace plata, dice. Eso es mentira. Eso es mentira porque los gastos generales que tú cobras, en principio son los que tú has desembolsado. Eso te dice la ley, debidamente acreditados o no. Y son para pagar a tu residente, para pagar a tu gerente de proyectos, para pagar a tu oficina, para pagar a tus arrendamientos por maquinaria, por encofrado, qué sé yo. No es negocio del contratista aplazar el contrato y cobrar gastos generales. Porque usualmente los gastos generales están por debajo del valor real de mercado. Las fianzas son carísimas. Te pagan solamente la tercera parte, la cuarta parte de una fianza. ¿Qué están haciendo las entidades públicas? Te piden un ingeniero con posgrado en la luna y quieren pagarle como si fuera practicante de ingeniería. De verdad. Y claro, cuando te corresponde la devolución de tus gastos generales, ellos no te devuelven por lo que tú has gastado realmente, sino te devuelven de acuerdo a tu estructura de costos de tu presupuesto. Qué pena si por tu residente pagas 10, en tu gasto dice 1, yo te reconozco 1. Los 9 es problema tuyo. ¿Me siguen o no? Entonces, en este caso puntual, cuando no sabemos cuándo va a terminar la interferencia que impacte en nuestro plazo, ¿qué es lo que debemos hacer? Pedir una ampliación de plazo parcial. ¿Por qué es parcial? Porque no sé cuándo va a terminar la interferencia. Y además debo pedirla porque así puedo tener liquidez como empresa. ¿Estamos? Vale, dime. Una consulta, pero eso más o menos es en el supuesto de que nosotros, o bueno, corríjame si tal vez lo estoy entendiendo mal, ¿no? De que nosotros tengamos la certeza de que ellos van a ir, van a sacar restos, ¿no? Y luego van a dejar otra vez libre el terreno y se va a volver a ejecutar. No, pero y en el supuesto que, por ejemplo, sean como huacas, es que no es que saque, sino que va a quedar ahí en un momento. Entonces, prácticamente el proyecto se caería si supongamos tenemos una obra necesariamente ahí, ¿no? Y luego reubicarla va a prácticamente generar un cambio a veces total del proyecto. Exactamente. Ahí tendríamos que evaluar un adicional deductivo eventualmente, ¿no? Porque la modificación de alcance se materializa de esa manera. Hago un adicional y genero un deductivo. Esa es la forma de modificarse los contratos. Y ahí tengo que ver hasta qué porcentaje llegue. Si supera el 50% ya fui. Adiós contrato. Literal. Literal. Perdí el contrato. Dime. Me queda una duda. Por ejemplo, ¿qué más o menos podría reclamar el contratista con respecto a la entrega de terreno? Es que no, según el ejemplo que usted ha dado hace instantes, ¿qué es lo que podría reclamar después? Lo que podría decir después es que no le han entregado el terreno de manera, no tiene disponibilidad del terreno. Aún habiendo firmado. Claro. Como te digo, en ninguna parte de la norma te dice que pierdas el derecho a reclamar después, pero principalmente es obligación de la entidad
una obligación que esté en la ley de manera expresa de entregar el terreno con libre disponibilidad. Bueno, porque como dice, una vez dada la entrega de terreno, al día siguiente automáticamente se da inicio a la obra. Sí, claro. Entonces, creo yo que también correría la responsabilidad del contratista de no haber verificado si efectivamente está totalmente... Lo que pasa es que tú inicias la obra, pero siendo objetivo, si es una edificación, ¿con qué comienzas primero? Con un cero.